Tema 1.7 de cálculo integral, función primitiva. En videos anteriores vimos formas de calcular lo que llamamos integración o el área bajo la curva. Vimos el tema de sumas de Riemann, con el cual nosotros podemos calcular o aproximar el área que se encuentra definida debajo de una función acotada. Muy bien, en esta ocasión vamos a ver la función primitiva, que también se le conoce como antiderivada. Esta se interpreta como la función, aquella función que al momento de ser derivada nos da como resultado la función que tenemos. O en otras palabras, f mayúscula prima de x es igual a f de x, siendo esta f de x la función con la cual estamos partiendo en nuestras operaciones, en nuestras funciones. ¿Sí? Si tenemos que f mayúscula prima de x es igual a f de x en el intervalo cerrado de a a b, pues estamos hablando de que f mayúscula prima sería la antiderivada de f de x. ¿A qué nos referimos con la antiderivada? Si bien en otros cursos quizás han estudiado que una función inversa o la operación contraria, opuesta, como quieran llamarlo, de ciertas operaciones es otra. Por ejemplo, en el caso de la suma, la operación contraria sería la resta, en el caso de la multiplicación, la división, y en el caso de los exponentes, los radicales. Bueno, en esta ocasión podemos ver que la operación contraria a la derivada, la antiderivada, sería la integración, la función primitiva, sería pues lo que vamos a ver durante este curso. Sin embargo, sucede un caso muy particular con todo esto, que si nosotros no tenemos definido nuestros límites o nuestras cotas en las cuales nosotros vamos a realizar o queremos conocer esa área, sino que lo vemos de forma más general y queremos conocer la función primitiva de otra función, nos enfrentamos al siguiente problema, que efectivamente que la derivada de esto de aquí, en dx, de la función de x, ¿sí?, sería igual a f de x, correcto. Pero nos enfrentamos al siguiente detalle, que la derivada de f de x más 5, por ejemplo, respecto a dx, también es f de x. Si extrapolamos esto a un caso más general, podemos tener que la derivada de f de x más una constante respecto a dx, bueno, este de aquí nos da como resultado de igual forma f de x, f minúscula de x. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí lo que está pasando es que estamos en presencia de algo que se conoce como familia de funciones primitivas o familia de antiderivadas. ¿Sí? De manera tal que si expresamos ahora esto no en forma de derivadas, sino de integrales, tendríamos que la integral de f de x, cuando no está evaluada, cuando no está acotada, sería igual a f de mayúscula de x más esa familia de funciones primitivas. ¿Sí? Ese más c puede ser cualquier constante de números reales. ¿Sí? De manera tal que ese más c nos interpreta a nosotros que nuestra función no está cotejada, no está acotada, ni tampoco tenemos con seguridad el conocimiento de dónde se originó esta f de x. Si bien el cálculo integral lo que quiere hacer, o su objetivo,
es poder obtener a partir de una función derivada la función original. En muchos casos no es posible. Por eso hay que integrar el más c, que nos representa nuestras familias de antiderivadas o familias de funciones primitivas, que también es conocido como constante de integración. En ocasiones mucha gente la olvida o la tiende a olvidar, pero es importante añadirla porque nos está representando todas las posibles funciones que se encuentran o que podrían dar como resultado a esta f de x. En caso de que nosotros conozcamos o sepamos de dónde se originó esa función, bueno, nosotros podríamos ya estar hablando de una función primitiva exclusiva para esa función. Sin embargo, si lo vemos de forma más general y desde un punto de vista más abierto, nosotros tenemos que añadir esta constante de integración porque no conocemos el origen de dicha función. Nosotros conocemos algunas funciones o algunas fórmulas de derivación típicas. Algunas de ellas están ahorita en el pizarrón. La derivada de x respecto a dx decimos que es 1. La derivada de x a la n entre d respecto al diferencial de x decimos que es nx a la n menos 1. Y la derivada del logaritmo natural de x respecto a dx es 1 entre x. Sin embargo, ¿cómo podemos pasar de esto a nuestra integral o a nuestra función que queremos conocer por medio de funciones primitivas? Bueno, podemos partir a partir de este igual. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la integral de 1 de x, ¿sí? Siempre añadimos el diferencial de x cuando estamos realizando nuestra integración. Siempre debemos de tener el diferencial de la variable respecto a la cual estamos integrando. Esto de aquí va a ser igual ¿a quién? A x. ¿Sí? Como esto es lo mismo y al momento de aplicar la integral de esto respecto a dx, las funciones de derivada y de integral al ser opuestas pues se contrarrestan una a la otra y simplemente nos queda x. Pero recordemos que esto solamente aplica cuando nosotros conocemos el origen. Si nosotros quisiéramos expresar esto de una forma más completa, bueno, podemos añadir la familia de funciones primitivas. Mismo caso para el siguiente. Aquí tenemos que la derivada de x a la n respecto de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿Cómo podemos expresar esto de manera que tenga algún sentido? Bueno, nosotros sabemos que si hacemos la integral de esto, de n, x, n menos 1, nos tiene que dar como resultado x a la n más c. ¿Sí? Sin embargo, no siempre vamos a tener esa n ahí, o aquí estar seguros de que sea n menos 1. Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta operación a esta de aquí? ¿Sí? Ahí es donde está la pregunta respecto a cómo aplicar criterios de antiderivación o criterios de funciones primitivas o criterios de integración a partir de una derivada. Bueno, si podemos observar, aquí no tenemos n y aquí sí. Como n está multiplicando, la única forma de eliminar, entre comillas, la n de aquí sería expresando esto como 1 entre n, ¿sí? Para que n entre n pues se nos elimine. Y acá nuestro exponente pierde el menos 1. La única forma de perder ese menos 1 es sumándoselo, ¿no? X a la n más 1. Pero en estos casos, como nuestro exponente original tiene ese menos 1,
nosotros no podemos saber exactamente cuánto vale la n de acá. Entonces, cuando lo estamos derivando, cuando lo estamos integrando a partir de la derivada, muchas veces podemos decir, no, pues si aquí tiene un 2, pues aquí abajo diría 1 entre 2x a la n, o sea, 2 más 1, 3. Entonces tendríamos 1 en 1 medio de x a la n, de x a la 3. Lo cual, al momento de hacer la derivada, no da. ¿Por qué no da? Porque esta n de aquí no es la misma. Aquí también tenemos que añadirle el n más 1. De manera tal que nuestra función que nace a partir de este criterio, podríamos decir que la integral, ya no tanto de n por x a la n menos 1 sería igual a esto, sino más bien la integral de x a la n. ¿Sí? Esto sería igual a la integral de x a la n por el diferencial de x. Y aquí pues obviamente el más c. Aquí lo estoy escribiendo un tanto al revés, pero bueno. Lo que está sucediendo aquí es que a partir de esta función de acá podemos desarrollar otras. Y bueno, respecto a esta, pues sí podríamos tener tal cual 1 en x, diferencial de x, esto de aquí igual a logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Entonces, a partir de su formulario de derivadas, ustedes pueden ir calculando encontrando lo que nosotros llamamos comúnmente como formulario de integrales.